de mi maldad, borra todas mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crear en mí un limpio corazón. No dejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro, porque yo reconozco mi necesidad y yo quiero ser limpio. Cambia mi caminar y crear en mí un limpio corazón. No dejes de mí tu amor para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Abre mis labios y tu alabanza cantaré. Cambia mi vida y una luz yo seré. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote, junto a ti, por siempre, Jesús. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, sobre todo en este lunes. Por la gracia del Señor estamos nuevamente 29 de junio del 2020 y queremos tener un momento para poder también adorar, como dice el preludio,
venimos ante el Señor para bendecir su nombre, pero también un tiempo para reflexionar sobre las Escrituras. Así que bienvenidas hermanas que nos ven en esta tarde, a aquellos hermanos que también se incorporan, que nos han llegado comentarios que toda la familia se están reuniendo. Qué bueno, para eso es, para que aprendamos juntos la palabra del Señor y poder de esta manera seguir aprendiendo más y más de Él y tener esa fuerza también para seguir adelante en medio de tantas adversidades. Así que bienvenidos hermanos, hermanas, en este lunes que le hemos llamado lunes de Ministerio de Damas, pero repito, qué bueno que toda la familia esté ahí presente para juntos bendecir el nombre del Señor. Bienvenidos y bienvenidas hermanas, y tengamos el tiempo para tener el llamamiento a la adoración, que lo encontramos en el Salmo número 25, versículos 1 al 6 y luego el versículo número 21. Vamos a leerlo, ahí en la pantalla también aparece, para que todos juntos podamos leer esta escritura y en el cual nos invita el Señor a estar siempre ante su presencia, acordándonos de sus misericordias, de sus bondades y de sus piedades. Dice de esta manera, todos juntos: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Amén. Vamos a acordarnos de las misericordias del Señor, y vamos a acordarnos de las bondades del Señor en esta hora. Yo sé que ustedes se acuerdan de las bendiciones del Señor que hoy les dio desde que amanecimos, desde que nos levantamos. Hemos visto las misericordias de Dios, así que vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y que juntos, con gozo, con alegría, podamos bendecir el nombre del Señor. Vamos a orar y dejar en las manos del Señor este momento. Oremos. Dios bueno, grande misericordia, Dios soberano y eterno, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio que nos das nuevamente de estar en este día lunes, que por tu misericordia nos has dejado hasta estos momentos, nos has dado vida, salud. Gracias porque podemos ver a nuestras hermanas después de un día de trabajo que han realizado, pueden estar ahora un tiempo sentadas ahí para poder conectarse contigo y de esta manera tener este tiempo de devocional. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos da la fuerza para poder hacerlo y poder de esta manera recibir tu palabra, pero sobre todo queremos también glorificar y bendecir tu nombre porque tus misericordias son muchas. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hagamos, Señor, y que quita todas aquellas cosas que puedan estorbar o que quieran estorbar este tiempo de devocional contigo, Señor, y darnos la fuerza de lo alto, la capacidad y la sabiduría de lo alto para que podamos realizar las cosas conforme a tu voluntad y conforme a tu agrado. Señor, solamente te pedimos que nos guíes en todo momento en esta hora y que seamos guiados por tu Espíritu Santo en lo que hagamos. Recibe la alabanza, recibe la gloria, porque oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un tiempo para cantarle al Señor, un tiempo en el cual podemos decirle al Señor, queremos estar en contacto con Él. Y una de las maneras de estar en contacto con Dios es lo que venimos estudiando los lunes en este mes de junio, que es A Solas con Dios, nuestra serie A Solas con Dios. Y entonces una de las maneras de estar en contacto con Dios es a través de la oración. Por eso vamos a entonar este himno hermoso, Guarda el contacto con el Salvador, número 523, ahí en nuestros himnarios. Sobre el mundo ser un vencedor.
quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? El mundo a Cristo en ti pueda ver, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. Amén. ¿Quieres, dice la palabra del Señor, tener comunión con Dios? ¿Quieres crecer en el Señor? ¿Quieres permanecer en Cristo? ¿Quieres que tu vida sea fortalecida? Dice, guarda el contacto con el Salvador. La Escritura dice ahí en Mateo 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay muchas cosas que nos pueden, hermanos, desanimar, nos pueden traer para que estemos tristes, angustiados, pero dice la palabra que si nosotros estamos en contacto con Dios, si tenemos esa comunión, el Señor siempre estará listo para ayudarnos. Así que vamos a leer ahora la lectura bíblica de esta tarde, en el cual queremos tener la reflexión. Romanos capítulo número 8, versículos 24 al 27. Unos versículos solamente, 24 al 27, pero nuestro texto clave va a ser el versículo número 26, para que estemos ahí meditando en un solo versículo, pero leamos tres contextos. 24 al 27, todos juntos, hermanas, dice la palabra del Señor de esta manera. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Repito el versículo 26, hermanas, en el cual vamos a estar hablando en esta hora. De igual manera, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra ¿qué? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Hablando de la oración, ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros mismos no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Es decir, el Espíritu intercede por nosotros constantemente. Así que sobre este versículo vamos a meditar en esta hora, tengamos la reflexión,
Y nuestro tema de hoy, hermanas, bueno, primero recordar que estamos en una serie de mensajes o de estudios los lunes acerca en este mes de junio para el Ministerio de Damas y para todas las hermanas que nos están viendo, para todos los hermanos también, a solas con Dios. Ese es nuestro tema general de este mes. Ya el próximo lunes, si Dios permite, vamos a entrar en otro tema general. Así que hoy vamos a concluir con estos 4 estudios a solas con Dios. Y nuestro subtema de hoy es poder en la oración. Hay poder en la oración. Así que tengamos la oportunidad de meditar en esta hora. Ya hemos hablado, hermanas, en estos lunes, que la Escritura nos enseña que debemos ser constantes y vigilantes en la oración. Ahora, repasando un poco, ¿qué es la oración? La oración es platicar con Dios. Pero si vamos más allá, la oración es hablar con el Creador del universo, hablar con el Dios soberano, aquel que controla todas las cosas, tener ese diálogo con el Todopoderoso, primero dándole gracias, alabando su nombre, pero también presentar delante del Dios Todopoderoso nuestras peticiones delante de Él. Así que, poder en la oración. Hay poder en la oración, de manera que podamos nosotros entender esto y que podamos tener la confianza todos los días de nuestra vida en cuanto a Dios y en cuanto a lo que nosotros podemos estar esperando una respuesta de parte de nuestro Señor. Un oso comienza a perseguir un turista allá en el bosque donde el turista estaba vacacionando. Desesperado, el turista ve que es perseguido por un oso. Eso sucede mucho en Nuevo León, allá en Monterrey sucede mucho esto de los osos. Desesperado, el turista a punto de ser alcanzado por el oso, porque el oso tenía hambre, lo que buscan es comer. Y entonces el turista comienza a hacer una oración y le dice: Dios, por favor te pido humildemente que conviertas a este oso en un buen cristiano, para que no me coma. En ese momento el oso iba caminando persiguiendo al turista. El oso se detiene y el oso se echa en el piso y le dice a Dios: Dios, gracias por este alimento que estoy a punto de comer. Si alguien lo entendió, qué bueno. Pues el turista pidió que sea un oso creyente y el oso creyente pues oró por los alimentos, ¿verdad? Todos los creyentes en Jesucristo sabemos acerca de la oración. Todos, o supongo que todos los que creemos en Jesucristo, creemos en la oración. Pero también estoy seguro que a veces pensamos que Dios no nos escucha cuando oramos, cuando vemos que Dios no responde a nuestras necesidades o cuando Dios no responde lo que nosotros le pedimos. Tal vez llegamos en un momento dado de pensar que Dios no me está escuchando. Pero déjenme decirles, hermanas, uno de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios, como personas regeneradas, renovadas, transformadas, justificados, tenemos la dicha y el privilegio de la oración, de platicar con el Padre. Y entonces, la oración es entrar a la presencia santa y supremo de Dios y hablarle de nuestras propias palabras y tener una conversación con Él. Pero la oración es tan especial, es tan sagrado, que Dios le ha dado al ser humano, le ha dado al creyente, le ha dado a alguien para que nos acompañe en nuestra oración. Dios nos ha dado a alguien para que nos ayude a saber cómo orar, a saber lo que debemos de decir en la oración y lo que no debemos de decir en la oración. ¿Quién es esa persona que Dios Padre
nos ha dado para que nos acompañe en la oración y para que la oración tenga poder. ¿Quién es esa persona? Contestemos esta pregunta, pero antes oremos para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Bendito Padre, nuevamente estamos ante tu presencia, ahora para pedirte la ayuda del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, para que nos abre nuestros pensamientos, nuestros corazones, y que nosotros podamos entender tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a ponerlo en práctica, porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Quién es esa persona que el Padre Dios nos ha dado a nosotros los creyentes para que nos acompañe, para que nos dirija en una oración, para que la oración tenga poder? Esa persona es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Por eso dice el versículo 26 de Romanos, y de igual manera, nuestro texto clave de hoy, el Espíritu nos ayuda en nuestra, primero, ¿en nuestra qué? En nuestra debilidad. Porque dice, luego agrega el escritor sagrado, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Es decir, en otras palabras, Dios está diciendo, el hombre no puede pedir correctamente nada a Dios. Siempre pedimos a Dios tal vez todo revuelto y muchas veces por eso Dios no nos lo contesta. Pero dice, pero Dios nos ha dado el Espíritu para ayudarnos en nuestra debilidad primero, pero también para enseñarnos lo que debemos de pedir es algo que nos convenga. Pero dice, pero nosotros no lo sabemos. No sabemos pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es importante esto. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que nosotros vivamos creyendo en la oración, que creamos que la oración que vamos a hacer va a llegar al Padre, va a llegar a la persona de Dios. Pero el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo es necesario que nos guíe. Por eso el pasaje que leímos de Romanos capítulo 8 es un gran pasaje donde podemos ver los tesoros que hay en este versículo 26 y en todo el capítulo 8. Ahora, quiero que noten aquí, habla de debilidad. Ahora, ¿cuál es nuestra debilidad hablando de oración, hermanos? ¿Tienes debilidad en la oración? O la pregunta es esta, ¿cuál es nuestra debilidad en la oración? ¿Por qué está hablando este pasaje de la oración de la debilidad? Uno, ya lo hemos dicho en estos lunes pasados a través de diferentes textos, lo hemos dicho, que nosotros no queremos orar por nosotros mismos. A veces, repito, en la comida, en la cena, tenemos que estar buscando quién va a orar. Y a veces la persona que le decimos dice, ¿otra vez yo? Si yo lo hice a mediodía. Y entonces eso nos damos cuenta de que por nosotros mismos no tenemos el deseo de orar. Pero el creyente debe de entender que debe hacerlo como un hábito, un ejercicio espiritual. Ahora, nuevamente repito, ¿qué es la oración? Es dirigirnos al Dios soberano del universo que tiene planes perfectos para tu vida. Hablar con el Dios soberano. La oración no es fácil. Tú estás pensando tal vez, ¿qué vas a decir en una oración? ¿Cómo lo vas a decir? Y el Padre te está escuchando y está viendo cómo vas a actuar en ese momento. Ahora, ¿podemos cambiar la mente de Dios nosotros? No, la mente de Dios es perfecta. Pero ¿pueden mis oraciones cambiar las cosas? Absolutamente sí. Porque Dios toma en cuenta nuestras oraciones. Están incluidos ya en sus planes eternos y perfectos. De lo contrario, no nos pediría que oremos. De lo contrario, Pablo entonces se equivocó cuando dijo orad sin cesar.
Pero si la Biblia dice que oremos, es porque Dios toma en cuenta mis oraciones y están incluidos ya en sus planes. Por eso Mateo 7:7 Jesucristo mismo dijo, pedid y ¿qué? Y se os dará. ¿Qué más dijo Jesús? Buscad y ¿qué? Y hallaréis. ¿Qué más agrega el maestro? Tocad, llamad y se os abrirá. Nos damos cuenta entonces que debemos pedir porque habrá una respuesta de parte de Dios. Pero debemos cambiar nuestro corazón primero para que Dios nos escuche y de esta manera creer que la oración es poderosa. Pero tenemos que apartar ese tiempo para estar a solas con Dios. A ver, dice versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es esa debilidad que tenemos para que sea contestada nuestra oración? ¿Cuál es esa debilidad? Dos cosas. Número uno, nuestra primera debilidad es que no sabemos pedir. No sabemos qué pedir. La Biblia dice que no sabemos bien cómo orar. Esa es nuestra debilidad. Pero tú tal vez dices, claro que sé pedir, por eso estoy orando. Yo quiero mejor empleo, yo quiero un mejor carro, yo quiero tener una casa grandísima, yo quiero ir de vacaciones el año 2021 porque este 2020 fuimos arruinados por el virus, por la pandemia, y tal vez ya estás planeando y estás con estas peticiones, tal vez los estás anotando y tú dices, bueno, después que pase todo esto, ya tengo mis peticiones y voy a clamar a Dios para que Dios me conteste y me dé lo que yo quiero. La pregunta es, ¿será eso lo mejor para ti? Porque muchas veces, en vez de clamar por necesidades, clamamos por necedades. ¿Cuántas veces comenzamos a orar, pero no sabemos exactamente qué decir o cómo voy a pedir? No es suficiente hacer oraciones memorizadas. No es suficiente repetir muchas veces las mismas palabras en oraciones. No es necesario orar 2 horas para que a ver si el Señor así me escucha. Miren lo que dice Marcos 12:40. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen ¿qué cosa? Largas oraciones. El Señor los va a escuchar, los va a atender. ¿Qué dice? No. Estos recibirán ¿qué cosa? Mayor condenación. Pensando por hacer largas oraciones de 2 horas. A veces pensamos, no hombre, me tardé orando, tengo una comunión creciente con Cristo, ¿sabes qué? Hasta me siento ya casi transfigurado. Dice Dios, no. Dice, ahora, Dios no está diciendo, no ores 2 horas. ¿Cuál es el punto aquí? No repitas las mismas palabras en 2 horas, 3 horas. No hagas oraciones largas si no tienes en primer lugar a Cristo que te dirija en tu oración. Primero, porque en el contexto de Marcos 12:40 es que muchos están aprovechándose de las viudas y todavía están orando, Dios, gracias porque estamos recogiendo esto. Dios dice, no, eso no sirve. Aunque tengas 3 horas de oración, ustedes recibirán condenación. Lo que debemos de pedir, hermanas, es que esté de acuerdo a la soberana voluntad del Señor. Y alguien podrá preguntar, pero ¿cómo yo entender la voluntad de Dios para que yo le pida a Dios lo que es su voluntad? Pues precisamente, primero, que el Espíritu nos dirija. Que realmente hagamos un análisis, realmente esto es lo que necesito. Marcos 14:36, hablando de la oración, Jesucristo le dice esto al Padre. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa,
mas no lo que yo quiero, sino ¿qué? Sino la tuya. Cristo está buscando la voluntad del Padre. Esto nos enseña, Dios, yo quisiera tener esto en mi vida, pero ¿sabes qué? Pero si tu voluntad es otra, enséñame. Pero lo que tenemos que hacer es estar a solas con Dios y creer en el poder de la oración, que Dios va a cambiar nuestra mentalidad, nuestra vida, y va a dar nuestra necesidad conforme a su voluntad. En este sentido, la oración debe de hacerse, recordemos también, en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir, ¿cuál es nuestra debilidad? Muchas veces no sabemos qué pedir. Ni siquiera sabemos cómo comenzar una oración ni cómo terminar la oración. Generalmente no sabemos qué pedirle a Dios. Solamente sabemos lo que nosotros queremos, lo que yo quisiera, lo que yo deseo, y lo que queremos, muchas de ellas, no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, un día llegó a Satanás, está rodeando la tierra. Luego Satanás llega con Dios. En Job nos enseña esa conversación entre Dios y Satanás. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás cuando Satanás empieza a dialogar con Dios allá en Job capítulo 1? Lo voy a leer aquí, hermanas, fácilmente en la escritura para que ustedes solamente escuchen. Solamente es un ejemplo que voy a poner. Job capítulo 1, versículo 8. Hay una conversación entre Satanás y Dios, Dios y Satanás. Versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahora, Job es un hombre bueno, dice la palabra. No hay motivo alguno para que Dios le castigue o para que Dios discipline a Job. No hay motivo alguno, pero Dios permitió una serie de aflicciones que pasara en su vida. Y entonces Job empieza a clamar al Señor. Job es un hombre justo, apartado del mal, pero no sabe qué pedir. ¿Dónde lo vemos eso? En Job capítulo número 7. Y vean, en el versículo, bueno, escuchen más, mejor dicho, versículo 20, Job 7, 20, dice, a ver, ¿cómo dijimos en la primera que dijo Dios? Job es un varón justo, recto, intachable, apartado del mal. Y cuando Job empieza a orar a Dios, miren lo que dice Job 7:20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Ahora, 21. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Se fijan? Job no sabe qué pedir. Porque aquí está pidiendo, ¿qué está pidiendo Job? Dios, perdóname, si te fallé, perdóname, por eso estoy así. Pero Job es un hombre recto, e incluso hasta Dios mismo le dice a Satanás, él es un varón recto, perfecto, intachable, así que si quieres tocarlo, tócalo. En otras palabras, Job no sabía qué pedir. Job estaba bien con Dios. Job no le falló a Dios. Mas sin embargo está pidiendo que Dios lo perdone. Pero Dios está diciendo, oye Job, no sabes qué me estás pidiendo porque tú no has pecado. Yo he permitido esto para otros propósitos. Así que nuestra debilidad muchas veces no sabemos qué pedir en nuestra oración. Pero cuando estamos guiados por el poder del Espíritu Santo, creer que nuestra oración será contestada, pero si pedimos la voluntad de Dios. Número 2. ¿Qué encontramos en este pasaje? Hay cosas que impiden que mi oración sea contestada. Hay cosas que impiden, o habrá cosas que van a impedir
que mi oración sea contestada. Nosotros tenemos una debilidad más. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, dice Pablo en este pasaje. ¿Cuáles serían las barreras para que nuestra oración no sean contestadas? ¿Por qué será que a veces Dios no nos contesta? ¿Cuáles serán esas barreras? Inciso A. Una de ellas es el egoísmo. El egoísmo nos va a impedir que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Qué es el egoísmo? Pedir para mí nada más las cosas. Dios, yo quiero que me bendigas a mí, mi vecino no. Dios, quiero que me bendigas a mí, el hermano que se sienta en el módulo número 1, nadie que se lo arregle, pero yo quiero que me des esto. Y lo voy a ir leyendo algunos textos, hermanos, no los pusimos solamente para ir rápido, pero los voy a leer rápidamente, en el cual nos enseña el Señor cómo nosotros debemos estar listos ante esto y que no caigamos en el egoísmo. Santiago capítulo 4 versículo número 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros ¿qué? En vuestros deleites personales. Esto es importante entenderlo. Pedir cosas para mí nada más. Dios examina nuestro corazón y aunque esa petición pareciera que es muy sincera, muy bonito, Dios, yo necesito esto, pero Dios ve las peticiones egoístas. Por ejemplo, algo sencillo, un ejemplo: Señor, bendíceme con un celular nuevo. Es lo más nuevo que va saliendo porque lo ocupo. Dios dice, si lo ocupas, ¿para qué? ¿Para presumir? ¿Para mostrarles a tus amigas que tienes más que los demás? Dice, así no se están las cosas. Pero cuando nosotros podemos pedirle, es un ejemplo: oye, necesito un celular mejor para las grabaciones, para las aplicaciones, para los trabajos que tengo que hacer, para todo lo que hoy puedo ocuparlo. Dios está viendo mi sinceridad y Dios dice, te voy a bendecir, no sé cuándo, pero te lo voy a dar. Pero muchas veces pedimos porque somos egoístas y no va a llegar la bendición. Inciso B, una de las cosas también que impide que nuestras oraciones sean contestadas es la amargura. La amargura o resentimiento. La amargura o resentimiento. Efesios capítulo número 4, versículo número 31. En la traducción viviente dice: líbrense de toda ¿qué? De toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Podemos estar orando, Dios, te amo tanto, Dios, yo te necesito, y etcétera, y etcétera. Y alguien podrá estar escuchando nuestra oración y podemos decir, ¿qué espiritualidad tiene la hermana? ¿Cómo ora? Impresionante, me impactó su oración. Y podemos escuchar todo eso, y qué bueno. Pero tal vez por dentro esa persona tiene amargura, tiene furia, tiene enojo, habla palabras ásperas. Dios dice, así no, aunque hagas una oración bonita, aunque delante de la gente te escuchen que estás orando muy bonitas palabras, pero yo conozco tu corazón, no te voy a contestar, no te voy a escuchar. Por eso Dios dice, bueno, si vas a hablar conmigo, pero ¿sabes qué dice? Líbrense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de todas palabras ásperas, y entonces clama a mí y yo te responderé. Si hay, hermanas, amargura o resentimiento en el corazón, siempre será un obstáculo en la oración. Y luego andamos diciendo, ¿por qué Dios no me contesta? Si le hablé bonito ayer, si llevo un mes hablándole bonito, es más, hasta comienzo mi oración diciéndole, Señor soberano, Señor eterno, y menciono todos los atributos de Dios. Pero Dios dice, pero hay amargura en tu corazón.
no has perdonado, hay resentimiento. Y entonces dice, será un obstáculo tu oración. Y debes de creer que hay poder en la oración, sí, pero tienes que eliminar el egoísmo, tienes que eliminar la amargura, el resentimiento, el enojo, la furia. Y entonces Dios tomará tu oración. Por eso, hay otras cosas que podemos ir entendiendo. Dios, en otras palabras, cambia mi corazón, cambia mi vida. Otra cosa más que nos puede impedir a que nuestras oraciones sean contestadas es la falta de persistencia. La falta de persistencia. Esto es importante. Persistir. ¿Cuántas de las veces nos desanimamos porque, como lo dije al principio, como que vemos que Dios no escucha nuestra oración? Y como que nos queremos, ya sabes que Dios creo que está dormido, no me hace caso, creo que Dios ya se alejó de mí. Y ¿saben qué? Mejor ya voy a dejar de orar. Pero hay algo importante. Dios nos invita a que estemos cada día persistiendo. Mateo 7:7, otra vez repito ese texto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es eso? 3 cosas. Pedid, llamad, ¿qué más? Miren, esto es importante. Pedid y se os dará. Buscad y llamad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Persistencia. Dios no nos dijo, pidan y se les va a dar. Dios agregó, pedid y se os dará. ¿Qué agrega? Buscad y hallaréis. ¿Qué más agrega? Llamad. Eso es persistencia. Hay que persistir en la oración. En otras palabras, el apóstol Pablo dijo esto: orad ¿qué? Sin cesar. Debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo entonces para que nos siga ayudando a persistir en la oración. Judas, versículo 20, dice la palabra del Señor. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos, versículo 21, en el amor del Señor. Tenemos que tener una relación creciente con el Señor. Esto nos enseña cómo orar, cómo dirigirnos a Dios. Nos enseña que necesitamos ayuda del Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Pero tenemos que eliminar entonces la amargura, el resentimiento, el enojo, la ira, el egoísmo y seguir persistiendo en la oración. Por eso, dice el pasaje que leímos, Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu Santo, dice casi al final, intercede por nosotros. El Espíritu Santo ora con nosotros y ora por nosotros. Esto es importante, hermanas. El Espíritu Santo te acompaña cuando cantas a Dios, cuando te relacionas con Dios, pero el Espíritu Santo también te acompaña cuando oras y también intercede por ti. Pero ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es, Espíritu Santo, enséñame qué es lo que tengo que pedirle a mi Padre en la necesidad que tengo, o cómo debemos de pedirle al Padre lo que tenemos como necesidad. Si ustedes han visto hoy en día, hermanas, hay muchas enseñanzas que hablan de declarar, que hablan y que dicen, usted solamente declara y es tuyo y Dios ya te va a dar. Nosotros no somos quien para declarar. El único que declara es Cristo. Sí podemos declarar en otros aspectos. Por ejemplo, declaro que Jesús es mi Salvador. Absolutamente sí. Declaro que hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Eso es declarar de una manera positiva y correcta.
Pero en cuanto a las sanidades, no somos quienes para declarar. Yo no puedo decirle a una persona, mira, si te sientes totalmente enfermo, te sientes totalmente ya desanimado, mira, ¿sabes qué? No pasa nada, tú ya estás sano en el nombre de Jesús ahorita. No, si el hermano se está muriendo, ¿cómo le voy a decir que no sienta nada? La realidad es que el hermano está sintiendo un dolor muy grande. ¿Qué tenemos que hacer? Dios fortalece la vida del hermano. Si es tu voluntad, levántalo, sánalo, pero que sea tu voluntad. Mi voluntad es que el hermano se levante, sea sano, sea contento, esté feliz. Pero si tú tienes otros planes, Señor, adelante. Se fijan cómo nos engañan el evangelio hoy día muchos predicadores. Y mucha gente tiene tan necesidad grande de ser sanados, de ser personas motivados. Y son motivados aparentemente por el evangelio, pero no es el evangelio. Jesucristo no nos mandó a declarar. Jesucristo nos mandó a obedecer y a sujetarnos a su santa y divina voluntad. Lo que estoy diciendo es esto, hermanos. El Espíritu Santo sabe cómo interceder por nosotros, pero nosotros muchas veces pedimos cosas equivocadas. Tal vez has orado, Dios, cambia el carácter del hermano tal, se enoja mucho, pero tal vez Dios dice, no, pero mi voluntad primero es que cambies tú. Y es aquí donde entra ese pasaje que Jesucristo dijo, ¿por qué miras la viga de tu hermano, ¿sí? O la paja de tu hermano, mejor dicho, y tú tienes una viga en tus ojos? Entonces, a veces no sabemos cómo pedir y por eso no llega la bendición. ¿Creemos en el poder de la oración? Sí, creemos en el poder de la oración. ¿Creemos en la oración? Sí, creemos en la oración. El problema, entonces, es que no sabemos cómo pedir. Y hay cosas que impiden que mi oración sean contestadas. Por eso, la invitación, hermanas, para cerrar esta reflexión, es que sí, creamos en la oración, persistamos en la oración, pero oremos en el Espíritu, como Pablo invitó a la iglesia de Roma, aquí en Romanos capítulo 8, vivir en el Espíritu, orar por el Espíritu, y entonces Dios estará obrando. Estemos conectados con Dios, hermanas, en todo momento. Hagamos oraciones de todo tipo, porque no se te olvide, primero, las oraciones de gratitudes. No dejes la oración de gratitud al último, porque a veces en nuestras necesidades, lo primero que hacemos es, Señor, sáname, Señor, líbrame, Señor, sácame de ellas. Ahora, no es que Dios no nos va a escuchar, sí, pero como creyentes en Jesucristo, primero tenemos que darle gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Ora en todo momento, gratitudes, peticiones, pero sé honesto a Dios en cuanto a tus sentimientos. Si tú tienes problemas fuertes, dile, Señor, tengo problemas fuertes, no sé qué decirte. Tengo broncas muy complicadas, muy fuertes en mi vida. Tú lo sabes, pero te pido entendimiento para poder resolverlos. En otras palabras, hermano, hermana, sé específico en tus situaciones que te agobian. Sé persistente, sé sensible a la voz del Espíritu Santo, porque Dios quiere que le digas las palabras tal cual son. ¿Qué problemas tienes? Dios quiere escuchar todo lo que tú sientes en tu corazón. Cuando nosotros hacemos esto, cuando oramos en el Espíritu, Él concederá las peticiones de cada corazón. Y cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando nosotros, ahora sí sabemos qué pedir, porque somos guiados por el Espíritu, cuando nosotros quitamos todas aquellas cosas que impiden una respuesta a la oración, repito, es amargura o resentimiento, egoísmo, falta de persistencia, enojo. Cuando nosotros eliminamos esto o que nosotros le pedimos al Espíritu que nos elimine, entonces
espera, dice nuestra conclusión de hoy. Entonces espera la respuesta de Dios y no dudes, y no dudes. Siempre recibiremos de Dios cosas grandes en su tiempo y conforme a su soberana voluntad. Y confiemos plenamente en la respuesta de Dios a través de nuestras oraciones. Pero seamos específicos. Nombremos las situaciones que nos agobian. Pidámosle a Dios, Dios, no sé cómo pedirte esto, pero que tu Espíritu me ayude. O en pocas palabras, Señor, mi problema es esto, no sé qué más decirte, pero yo sé que el Espíritu va a interceder por mí. Cuando yo creo eso, entonces estaré conectado con Dios cada vez más y tendré más deseos de orar. ¿Por qué? Porque me acuerdo que hay poder en la oración. Y cuando yo me acuerdo y cuando creo que hay poder en la oración, yo puedo entender cuando Dios le dijo a Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres ver lo que Dios tiene preparado para ti? Comienza a orar, comienza a creer en la oración, comienza a creer en el poder de la oración, pero deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, que te guíe y que te elimine aquellas cosas que te pueden impedir recibir la respuesta de Dios. Que el Señor sea con nosotros y que el Señor sea quien dirija sus vidas y que el Señor añada bendición en sus necesidades. Amén. Amén. Vamos a orar y recibamos la bendición del Señor. Bendito y eterno Dios, gracias te damos en esta hora porque nos permitiste, Señor, estudiar tu palabra de una manera sencilla. Pero, Señor, queremos que esta palabra que hemos escuchado, Padre, que sea algo que nos edifique, pero que sea un ejercicio espiritual también en nuestras vidas. Señor, gracias por enseñarnos por qué a veces no recibimos tus bendiciones, porque hay muchas cosas que nos enseñas que impiden la respuesta de nuestras oraciones. Pero pedimos que el Espíritu Santo nos siga ayudando a entender y nos ayude a eliminar todas aquellas cosas, porque hay poder en la oración y hay bendición en la oración. Pero nos hace falta, Señor, este paso importante, dejar aquellas cosas que impiden la oración. Por eso, Señor, gracias por tu palabra, porque siempre aprendemos algo y te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica. Y ahora también esta tarde te pedimos que te quedes con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, en el resto del día que queda, te pedimos que tu bendición sea con cada uno de ellos. Bendícelos y bendícelas grandemente a mis hermanas que llegaron del trabajo, están en sus casas y que tal vez seguirán con sus trabajos en sus hogares. Te pedimos que les des la fuerza que necesitan, Padre, pero también te pedimos que les des esa fortaleza espiritual que necesitan en medio de sus problemas, de sus angustias, de sus enfermedades que puedan tener, y que tú seas quien les dé la fuerza de cada día que los acompañe, que es el Espíritu Santo. Quédate con nosotros y nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, recibiendo de tu bendición. Y ahora, mis amadas hermanas, que el Señor las bendiga y las guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y ponga de su paz en ustedes y en sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición. Y si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde para seguir con otro devocional más y de esta manera seguir creciendo en nuestro Señor. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con todas sus familias. Amén. Amén.